La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de mi habitación de la infancia mientras metía la última muda de ropa en una bolsa de viaje. Mis manos temblaban, no de frío, sino por la adrenalina que me recorría las venas. Abajo, podía oír a mi padre caminando de un lado a otro en la cocina. Sus pasos pesados marcaban el ritmo del silencio entre los truenos. Tenía 27 años, y esa noche, todo cambió. Jessica. Su voz retumbó por la escalera. Baja ahora mismo. Cerré la cremallera de la bolsa y eché una última mirada a la habitación donde había pasado toda mi vida. Los pósters descoloridos en las paredes, la estantería repleta de libros de medicina que había estudiado hasta que me ardían los ojos, el escritorio donde había escrito cientos de ensayos soñando con ser cirujana. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Todo aquello ya no se sentía como mío. Parecía el museo de una vida que no quería seguir viviendo. Cuando bajé las escaleras, mis padres me esperaban. Mi madre, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de pura decepción. Mi padre, en el centro de la cocina, con la mandíbula tan tensa que podía ver cómo se movían los músculos bajo su piel. ¿Así que piensas que puedes marcharte de esta familia así como así?, dijo él, conteniendo la rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá, no me estoy alejando de ustedes. Solo estoy eligiendo un camino distinto. ¿Un camino distinto? Río, pero sin rastro de humor. ¿Te refieres a tirar a la basura 4 años de medicina para abrir un restaurante ridículo? ¿Tienes idea de lo estúpido que suena eso? No es estúpido. Es lo que quiero hacer con mi vida. ¿Lo que quieres? Dio un paso hacia mí, bajando la voz a un susurro peligroso. Te diré lo que quieres, Jessica. Quieres desperdiciar tu potencial. Quieres avergonzar a esta familia. Quieres echar por la borda todo lo que sacrificamos por ti. Mi madre intervino por fin, con una voz fría y medida. Pagamos tu educación. Te apoyamos en todo. ¿Y así nos lo agradeces? Yo nunca les pedí que pagaran la carrera de medicina. Fueron ustedes quienes me empujaron a hacerlo. ¿Te empujamos? El rostro de mi padre se enrojeció. Te dimos oportunidades con las que otros solo sueñan. Te abrimos puertas. Sabíamos lo que era mejor para tu futuro. No. Apreté con fuerza el asa de mi bolsa. Ustedes sabían lo que querían para mi futuro. Nunca me preguntaron lo que yo quería. El silencio que siguió fue insoportable. Mi padre me miró con esa expresión que conocía tan bien, la que decía que yo era irracional, inmadura, tonta. Esa mirada que siempre me hacía sentir pequeña y sin poder. Pero no esta noche. Esa noche me sentía diferente. Esa noche me sentía fuerte. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo mi padre con desprecio. Siempre has sido débil. Siempre has necesitado que alguien te tomara de la mano. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir sin nosotros? Lo sé, respondí con firmeza. Sé que puedo hacerlo. No, no puedes, replicó él, abriendo la puerta de golpe y señalando la oscuridad empapada por la lluvia. Si sales por esa puerta, estarás completamente sola. No iremos a rescatarte cuando tu pequeño sueño se derrumbe. No estaremos ahí para recoger los pedazos cuando la realidad te golpee. Lo entiendo. ¿De verdad? Se apoyó en el marco de la puerta, bloqueando mi paso. Porque una vez que salgas, se acabó. Nada de volver, nada de pedir ayuda, nada de reconciliaciones. Estarás cometiendo el mayor error de tu vida, y no tendrás a nadie más que a ti misma para culpar. Colgué la bolsa sobre mi hombro y avancé hacia la puerta. Él no se movió. Nunca lo lograrás sin nosotros, dijo despacio, cada palabra como una sentencia. Recuerda mis palabras, Jessica, vas a fracasar. Te vas a estrellar. Y cuando lo hagas, no vengas arrastrándote de vuelta esperando compasión. Lo miré a los ojos, sin apartar la vista. Supongo que lo veremos, ¿no? Se hizo a un lado, negando con la cabeza. Mientras cruzaba el umbral, soltó su último golpe. Te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Me giré por última vez.
Mi madre seguía en el mismo lugar, inmóvil, mirándome con una decepción tan profunda que dolía físicamente. Adiós, mamá. Adiós, papá. Mi padre dio un portazo tan fuerte que el sonido resonó en toda la calle. Me quedé allí, bajo la lluvia, dejando que me empapara el cabello y la chaqueta. La bolsa pesaba cada vez más sobre mi hombro. Detrás de mí quedaba todo lo que había conocido. Delante, solo incertidumbre. Caminé hacia mi coche, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta del conductor, me detuve y miré una última vez la casa. Todas las ventanas estaban a oscuras, excepto la de la cocina, donde podía ver la silueta de mi padre caminando de un lado a otro. Subí al coche, arrojé la bolsa en el asiento del acompañante y encendí el motor. Mientras me alejaba del bordillo, no miré atrás. No podía permitírmelo. La lluvia seguía cayendo mientras conducía por las calles vacías de Minneapolis, rumbo al apartamento de una amiga donde me quedaría hasta decidir mi siguiente paso. Mi teléfono vibró en el portavasos. Un mensaje de mi madre. Estás rompiéndole el corazón a tu padre. Espero que estés feliz. Lo borré sin responder. 3 meses después, estaba de pie en la cocina de lo que pronto se convertiría en Ember, mi restaurante. El lugar era pequeño, estrecho y olía a grasa vieja, restos del negocio anterior. Las paredes necesitaban pintura, el suelo debía cambiarse, y el equipo estaba tan anticuado que dudaba que pasara la inspección. Era perfecto. Mi socia, Daniele, entró por la puerta principal con 2 cafés en la mano. Había sido mi compañera en la facultad de medicina, la única persona que entendió por qué necesitaba dejarlo todo. Cuando le hablé de mi sueño de abrir un restaurante, no se rió ni me llamó loca. Solo preguntó, ¿cómo puedo ayudarte? Traje provisiones, dijo, entregándome un vaso. Pareces no haber dormido en días. No lo he hecho, respondí con una sonrisa cansada, tomando un sorbo agradecida. He estado revisando números toda la noche. Vamos a necesitar más capital del que pensábamos. ¿Cuánto más? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Al menos otros 20.000. Solo el equipo va a costar el doble de lo presupuestado. Daniele hizo una mueca. Eso es duro. ¿Has pensado en pedirle ayuda a tus padres? La miré de una forma que bastó para que se arrepintiera de inmediato. ¿Cierto? Pregunta estúpida. Lo siento. Está bien, dije, dejando el café sobre la barra polvorienta. Ya lo resolveré. Siempre lo hago. Y esta vez también lo hice. Trabajé en 3 empleos al mismo tiempo, como mesera en un restaurante de lujo en el centro, en la cocina de una empresa de catering, y cubriendo turnos en una panadería que abría a las 4 de la mañana. Dormía 4 horas por noche, con suerte. Vivía a base de ramen y de las obras que podía llevarme discretamente de los lugares donde trabajaba. Cada centavo iba destinado a Ember. Mis padres no llamaron. Ni una sola vez. Me repetía que no me importaba, que no necesitaba su aprobación ni su apoyo. Pero, por las noches, cuando el cansancio era tan grande que ya no podía mentirme, admitía la verdad. Su silencio dolía más que toda su ira. 6 meses después de haberme marchado de casa, Ember abrió sus puertas. El concepto era sencillo. Comida casera elevada, con ingredientes locales y de temporada. Quería crear platos que hicieran sentir a la gente como en casa, que despertaran recuerdos de infancia, pero con un toque sofisticado. Daniele se encargaba del área administrativa, mientras yo dirigía la cocina. La noche de apertura fue un desastre. La estufa se rompió a mitad del servicio. Nos quedamos sin nuestras costillas estofadas, el plato estrella, antes de las 7. Y para coronarlo, activé la alarma contra incendios al sellar un magret de pato. Cuando finalmente cerramos, estaba lista para admitir la derrota. Pero entonces llegaron las reseñas. El crítico gastronómico local describió mi pollo asado con mantequilla de hierbas como una revelación. Una bloguera popular publicó nuestra pasta rellena de calabaza en su Instagram, y ganamos 3.000 seguidores en una sola noche. En menos de 2 meses, ya teníamos lista de espera para las reservas. Y al final del primer año,
Enver se había convertido en uno de los restaurantes más comentados de Minneapolis. Contraté más personal, amplié el menú y comencé a trabajar con agricultores locales para crear menús de temporada. La cocina se transformó en mi santuario, el único lugar donde todo tenía sentido. Cuando cocinaba, no pensaba en mis padres. No recordaba las palabras crueles de mi padre ni la mirada decepcionada de mi madre. Solo cocinaba. Daniele insistía en que debía llamarlos, mostrarles lo que había logrado. Pero cada vez que pensaba en marcar su número, escuchaba su voz en mi cabeza. Nunca lo lograrás sin nosotros. Así que no los llamé. Y ellos tampoco a mí. El segundo año trajo aún más éxito. Enver apareció en una revista gastronómica nacional. Expandimos el restaurante al local contiguo, duplicando la capacidad de mesas. Me invitaron a cocinar en un prestigioso festival culinario en Chicago, donde conocí a chefs que había admirado toda mi vida. Mi vida se había convertido en todo lo que alguna vez soñé. Me mudé del apartamento de Daniele a un pequeño loft en el distrito de los almacenes. No era lujoso, pero era mío. Lo amueblé lentamente, con cuidado, eligiendo cada pieza con intención. Ya no dormía en un sofá prestado ni vivía con una bolsa de viaje como único equipaje. En el segundo aniversario de la noche en que dejé mi casa, Daniele organizó una pequeña celebración en el restaurante. Solo el equipo principal, algunos amigos cercanos y los clientes fieles que nos habían acompañado desde el inicio. No hubo discursos ni brindis formales. Simplemente cocinamos, comimos y reímos, como lo hacen las personas que han construido algo con significado. Yo estaba en medio del emplatado de los postres cuando sonó mi teléfono. Casi lo ignoré. Tenía una regla: nada de teléfonos durante el servicio. Pero algo me impulsó a mirar. El mensaje era de mi madre. Mis manos se detuvieron sobre el plato. No había sabido nada de ellos en exactamente 2 años. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un saludo a través de conocidos. Silencio total. Desbloqueé el móvil y leí el mensaje. Tu padre necesita una cirugía de corazón, un bypass. Es urgente. Necesitamos $10,000 para cubrir lo que el seguro no paga. Por favor, llámame. Me quedé mirando la pantalla una y otra vez. A mi alrededor, la cocina seguía su ritmo habitual, sartenes chispeando, cuchillos cortando, órdenes gritando. Todo era normal. Todo, menos ese mensaje en mi mano. Daniele apareció a mi lado. ¿Estás bien? Tienes la cara blanca. Le pasé el teléfono sin decir una palabra. Ella lo leyó, y su expresión pasó de confusión a comprensión. Oh, Jessica, susurró. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? No respondí al mensaje esa noche. Ni al día siguiente. Ni al siguiente. En cambio, trabajé. Llegaba a Enver a las 6 de la mañana y no salía hasta pasada la medianoche. Me hundí en el trabajo, puliendo recetas que ya eran perfectas, limpiando equipos que ya estaban impecables. Daniele me observaba con preocupación, pero no insistía. Me conocía lo suficiente para dejarme procesar a mi manera. Al tercer día, mi madre llamó. Estaba dentro de la cámara frigorífica haciendo inventario cuando el teléfono empezó a vibrar. Lo vi moverse sobre la repisa metálica, su nombre parpadeando en la pantalla. Mi dedo flotó sobre el botón de responder, pero lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. 10 minutos después, escuché el mensaje. Jessica, soy tu madre. Su voz sonaba tensa, más envejecida de lo que recordaba. Sé que recibiste mi mensaje. Sé que probablemente estás enfadada con nosotros, y quizás tengas razón. Pero tu padre está enfermo. Muy enfermo. La cirugía está programada para la próxima semana y no tenemos el dinero. Ya pedimos prestado a todos los que conocemos. Eres nuestra última opción. Hubo una pausa larga. Podía oír su respiración entrecortada. Por favor, su voz se quebró. Por favor, llámame. Es tu padre, Jessica. Pase lo que pase entre nosotros, sigue siendo tu padre. Borré el mensaje y volví al trabajo.
Pero no pude dejar de pensar en ello. Mi padre. El hombre que siempre había parecido invencible, que llenaba cada habitación con su presencia, estaba postrado en una cama de hospital. Necesitaba ayuda. Necesitaba dinero. Me necesitaba. Y la ironía no se me escapaba. Nunca lo lograrás sin nosotros. Esa noche, después del servicio, cuando la cocina ya estaba limpia y el restaurante en silencio, me senté sola con una copa de vino y el teléfono frente a mí. Daniele se había ido horas antes, insistiéndome en que descansara, pero no podía irme todavía. Abrí la app del banco y revisé mi saldo. Entre mis ahorros personales y la cuenta operativa del restaurante, tenía acceso al dinero que mis padres necesitaban. Podría hacerlo. Dolería, sí. Retrasaría algunos de mis planes de expansión, pero podía hacerlo. La verdadera pregunta era si debía hacerlo. Una parte de mí, la parte que aún dolía por las palabras crueles de mi padre, quería ignorarlos. Ellos me habían cortado por completo. Me habían dicho que fracasaría, que no contara con su apoyo cuando estaba luchando por sobrevivir. ¿Por qué debía ayudarlos ahora? Pero otra parte de mí, aquella que todavía recordaba a mi padre enseñándome a andar en bicicleta, la que recordaba a mi madre quedándose despierta hasta tarde para ayudarme a estudiar antes de un examen, esa parte no podía simplemente darles la espalda. Abrí el contacto de mi madre y empecé a escribir una respuesta. La borré. Volví a escribir. La borré otra vez. Finalmente, escribí algo simple. Cuéntame más sobre la cirugía, ¿cuándo está programada? ¿En qué hospital? La respuesta llegó en segundos, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. El próximo martes. Abbott Northwestern. Dicen que tiene 3 arterias bloqueadas. Sin la cirugía podría sufrir un infarto en cualquier momento. Jessica, tengo miedo. Leí el mensaje 3 veces. Mi madre, la mujer que nunca admitía miedo, siempre tan compuesta, tan fuerte, tenía miedo. Escribí de nuevo. ¿Cuánto necesitan exactamente y para cuándo? $10,000. Los necesitamos antes del lunes para confirmar la fecha de la cirugía. El seguro cubre la mayor parte, pero hay un deducible y algunas pruebas preliminares que no están incluidas. Jessica, sé que es mucho pedir. Sé que no hemos estado ahí para ti, pero por favor. Dejé el teléfono sobre la mesa y cerré los ojos. $10,000. 2 años atrás, esa cantidad habría sido un sueño imposible. Vivía de cheque en cheque, apenas sobreviviendo. Ahora, era posible. Difícil, pero posible. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Pasé todo el fin de semana luchando con mi decisión. Hablé con Daniele, quien fue frustrantemente neutral. Solo tú puedes decidir qué se siente correcto, decía una y otra vez, lo cual no me ayudaba en absoluto. Salí a caminar largas horas por la ciudad intentando despejar la mente. Cociné platos elaborados en mi apartamento, pero casi no los probé. Hice listas, razones para ayudar, razones para negarme. Y aún así, llegó la noche del domingo, y no había decidido nada. Entonces recordé algo que mi abuela me había dicho antes de morir, cuando yo todavía estaba en la secundaria. Estábamos sentadas en su porche, viendo el atardecer, cuando me tomó la mano y dijo: la verdadera medida de una persona no se ve cuando todo es fácil, sino cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando hacer lo correcto le cuesta algo. En aquel momento no lo entendí del todo. Pero ahora, sentada en mi apartamento con el teléfono en la mano, lo comprendí. Esto no se trataba de mis padres. No realmente. Se trataba de mí. De quien quería ser. De la persona que quería ver cuando me mirara al espejo. Podía aferrarme a mi enojo. Podía dejar que mi padre enfrentara las consecuencias de su crueldad. Podía demostrarles que no los necesitaba, que había triunfado sin su ayuda, que todas sus predicciones habían estado equivocadas. O podía ser mejor que todo eso. Tomé el teléfono y escribí un mensaje para mi madre. Enviaré el dinero mañana por la mañana. Asegúrate de que el hospital lo reciba antes del lunes por la tarde. Presioné enviar antes de poder arrepentirme.
3 puntos aparecieron enseguida, indicando que ella estaba escribiendo. Se quedaban allí, desaparecían, volvían a aparecer. Finalmente, llegó el mensaje. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Podemos hablar? ¿Puedo llamarte? Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Luego escribí 5 palabras que cambiarían todo. Déjame pensarlo un poco. El lunes por la mañana transferí $10,000 al Hospital Abbott Northwestern, especificando que fueran destinados al fondo de cirugía cardíaca de mi padre. La transacción tomó menos de 5 minutos. 2 años de trabajo, de construir algo desde la nada, reducidos a una simple transferencia electrónica. No le conté a Daniele lo que había decidido. No se lo dije a nadie. Simplemente lo hice. El teléfono permaneció en silencio todo el día. Ninguna llamada de agradecimiento de mi madre. Ninguna señal de mi padre. Nada. Para el martes por la noche, asumí que la cirugía ya había ocurrido. Para el miércoles, imaginé que estaba en recuperación. Aún así, silencio total. El jueves por la tarde, mientras probaba una nueva receta de salmón al horno con salsa de mantequilla y limón, el teléfono por fin sonó. Mi madre. Me limpié las manos en el delantal y contesté. ¿Hola? Jessica. Su voz sonaba diferente, más ligera. La cirugía salió bien. Tu padre está despierto. Va a estar bien. Esa es una buena noticia. Sí, hubo una pausa. Recibimos el dinero que enviaste. Llegó justo a tiempo. El hospital confirmó todo el lunes por la tarde. Bien. Otra pausa, más larga esta vez. Podía oír los sonidos del hospital de fondo, máquinas pitando, conversaciones lejanas, el chirrido de zapatos sobre el linóleo. Jessica, quiero explicarte por qué no nos pusimos en contacto antes. ¿Por qué nos alejamos tanto tiempo? No tienes que explicarlo. Sí tengo que hacerlo. Tomó aire. Tu padre estaba furioso. Más de lo que jamás lo había visto. Se sintió traicionado cuando dejaste la escuela de medicina. Sintió que estabas tirando por la borda todo por lo que él había trabajado. Todo lo que él había trabajado, repetí con amargura. Era mi vida. Lo sé. Ahora lo sé, dijo ella con voz suave. Pero él no lo veía así. Y yo lo apoyé. Pensé que, si te dábamos espacio, si te dejábamos pasar un poco de dificultades, volverías. Te darías cuenta de que teníamos razón. Apreté el teléfono con fuerza. Pero no volví. No, dijo ella, con una leve risa triste. Construiste algo increíble en cambio. Hubo un silencio, y luego añadió, Jessica, he estado siguiendo tu restaurante en línea. Las reseñas, los artículos, todo. Estoy orgullosa de ti. Muy orgullosa. Debí habértelo dicho antes. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras. Esperé sentir satisfacción, vindicación. Pero no llegó. En su lugar, sentí un vacío. ¿Papá está despierto? ¿Puedo hablar con él? Está descansando ahora. Pero, Jessica, hay algo que deberías saber. Algo que necesito decirte antes de que te enteres por otra persona. El estómago se me encogió. ¿Qué pasa? Estamos en problemas. Problemas financieros. Serios. Las facturas médicas son solo el comienzo. ¿De qué estás hablando? Tu padre perdió su trabajo hace 6 meses, dijo, y su voz se quebró. No se lo contó a nadie, ni siquiera a mí al principio. Seguía fingiendo que iba a trabajar todos los días. Estamos atrasados con la hipoteca, con todo. Podríamos perder la casa. Dejé el cuchillo con cuidado sobre la mesa. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que necesitamos ayuda. Más ayuda. Los $10,000 que envié habían salvado la vida de mi padre, pero no habían resuelto el problema mayor. Nos estamos ahogando, Jessica, dijo mi madre al teléfono, con la voz temblorosa. Y no sé qué más hacer. ¿Cuánto necesitan? Pregunté, aunque temía la respuesta. 50,000. Tal vez más. Sé que es muchísimo dinero.
Sé que no tenemos derecho a pedirlo, pero no sé a quién más recurrir. Cerré los ojos. Déjame ver qué puedo hacer. ¿De verdad? Su voz se quebró. Jessica, no sé cómo agradecerte. Después de todo lo que dijimos, de todo lo que hicimos, aún así estás dispuesta a ayudarnos. Es mi padre, respondí, repitiendo sus propias palabras del buzón de voz. Pase lo que pase entre nosotros, sigue siendo mi padre. Cuando colgué, me quedé de pie en la cocina durante mucho tiempo, mirando al vacío. 20 minutos después, Daniele me encontró allí. ¿Qué pasó? Preguntó con preocupación. Le conté todo, la cirugía, la situación financiera de mis padres, el dinero que necesitaban. Ella escuchó sin interrumpir, su expresión tornándose cada vez más seria. Jessica, $50.000 es casi todo lo que tienes ahorrado, dijo finalmente. Ese es tu fondo de expansión. Tu red de seguridad. Si les das ese dinero, te retrasarás años. Todos los planes que hicimos, el segundo local, la cocina de catering, todo tendrá que esperar. Lo sé. ¿Y para qué? Insistió. Para ayudar a unos padres que te dijeron que fracasarías, que te dieron la espalda, que solo volvieron cuando necesitaban algo de ti. La miré a los ojos. ¿Qué harías tú? Daniele suspiró. No lo sé. Honestamente, no lo sé. Pero sí sé que tienes que protegerte. Has trabajado demasiado para llegar hasta aquí. No puedes sacrificar todo lo que construiste solo porque te lo pidan. ¿Y por qué no? Le respondí con un hilo de voz. Son mis padres, Daniele. Cometieron errores. Errores enormes. Pero siguen siendo mis padres. ¿Cómo puedo tener el dinero para ayudarlos y simplemente negarme? ¿Cómo viviría conmigo misma si los dejo perderlo todo? ¿Y cómo vivirías contigo si sacrificas tus sueños por personas que nunca creyeron en ellos? No tuve respuesta. Esa noche, decidí visitar a mi padre en el hospital. No había visto a ninguno de mis padres en 2 años, y la ansiedad me tomó por sorpresa. Mis manos temblaban mientras el ascensor subía hacia la unidad cardíaca. Mi madre estaba sentada en una silla junto a su cama cuando entré. Se levantó enseguida, con lágrimas en los ojos. Jessica, susurró, avanzando hacia mí con los brazos abiertos, aunque se detuvo a medio camino. ¿Puedo abrazarte? Asentí. Ella me rodeó con los brazos. Olía igual que siempre, a jabón de lavanda y café. Esa familiaridad me apretó la garganta. Está dormido, dijo en voz baja. Pero sabe que vendrías. Se lo dije. Miré a mi padre. Parecía más pequeño de lo que recordaba. El camisón del hospital le quedaba grande y las máquinas emitían pitidos rítmicos a su alrededor. Su rostro estaba pálido, los brazos cubiertos de tubos conectados a monitores. Ese era el hombre que me había dicho que nunca lo lograría. El que me había cerrado la puerta en la cara. El que juró que me arrepentiría por el resto de mi vida. Ahora se veía vulnerable. Humano. Frágil. Nos sentamos juntas en silencio un largo rato. Finalmente, mi madre habló. He pensado mucho en aquella noche, dijo con la voz temblorosa, la noche en que te fuiste. La repaso una y otra vez, preguntándome qué debía haber dicho distinto, qué pude haber hecho para que las cosas terminaran de otra manera. Eso ya quedó atrás, mamá. ¿Atrás? No lo siento así. Se siente presente. Como algo que hemos estado cargando todo este tiempo, cada vez más pesado. Extendió la mano y tomó la mía. Jessica, tu padre te quiere. Siempre te ha querido. Simplemente no supo cómo demostrarlo cuando dejaste medicina. Sintió que había fracasado como padre, que te había criado mal. No fracasó. Solo, no escuchó. Tienes razón, admitió ella, bajando la mirada. No escuchamos. Estábamos tan enfocados en lo que creíamos que era lo mejor para ti, que nunca te preguntamos qué querías tú. Y eso estuvo mal. Muy mal. Mi padre se movió ligeramente, abriendo los ojos. Cuando me vio, algo cambió en su expresión. No fue exactamente una sonrisa, pero se le acercó. Jessica,
dijo con voz ronca. ¿Viniste? Por supuesto que vine. Intentó incorporarse, pero gimió de dolor y volvió a recostarse sobre las almohadas. Tu madre me contó lo que hiciste. El dinero. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Sí, sí tengo que hacerlo, insistió. Tosió, y mi madre le acercó un vaso de agua. Después de beber, continuó. Estaba equivocado en todo. Lo lograste. Más que eso, triunfaste. Fui un necio arrogante. Y lo siento. El silencio que siguió fue pesado. 2 años de dolor, de ira, de decepción, y él simplemente dijo lo siento. Debería haber sido suficiente. Debería haber sentido alivio, cierre. Pero algo en mí no encajaba. Había algo que me incomodaba. Permanecí en el hospital 1 hora más, charlando superficialmente con mis padres. Me preguntaron por el restaurante, y les conté una versión suavizada de la realidad. No necesitaban saber de las noches sin dormir, ni de los momentos en los que dudé de todo, ni de lo cerca que estuve de rendirme. Cuando finalmente me despedí, prometiendo volver pronto, me sentía emocionalmente agotada. El viaje en ascensor hacia abajo pareció eterno. Al salir al aire fresco de la tarde, me quedé quieta un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Daniele. ¿Cómo te fue? Escribí. Se disculpó. Ambos lo hicieron. Y no sé cómo sentirme al respecto. ¿Quieres tomar algo? No esta noche. Necesito pensar. Conduje a casa en piloto automático, la mente dando vueltas una y otra vez. Había algo raro en todo aquello, pero no sabía qué. Mis padres parecían sinceros. Mi padre realmente estaba enfermo. Los problemas económicos sonaban reales. Entonces, ¿por qué me sentía tan intranquila? En casa, me serví una copa de vino y encendí el portátil. Me dije que solo iba a revisar las reservas del restaurante para la semana, pero mis dedos escribieron otra cosa en la barra de búsqueda. El nombre de mi padre y la empresa donde trabajaba. Los resultados tardaron en cargar. El primero que apareció fue su perfil de LinkedIn. Según él, seguía trabajando como gerente de cuenta senior en Northland Manufacturing, la misma empresa en la que había trabajado durante 20 años. Aún seguía empleado. No lo habían despedido hacía 6 meses, como mi madre había dicho. Hice clic en más resultados. Un directorio de la empresa lo listaba todavía como parte del equipo de ventas. Una revista del sector, en un artículo de hacía 3 meses, incluso lo mencionaba por nombre en una nota sobre un gran contrato que Northland Manufacturing había conseguido. Mi copa de vino se quedó suspendida a medio camino hacia mis labios. Seguí buscando, cada vez más rápido. No había noticias sobre despidos. Al contrario, la empresa acababa de anunciar planes de expansión y estaba contratando nuevo personal. Las manos me empezaron a temblar. Entré al sitio web del hospital y busqué el número del departamento de facturación. Era fuera de horario, pero dejé un mensaje pidiéndoles que me devolvieran la llamada respecto a la cuenta de mi padre. Quería saber exactamente cuánto había costado la cirugía y cuánto había cubierto el seguro. Luego hice algo de lo que no estoy orgullosa. Le escribí a Kevin, un viejo amigo que seguía trabajando en el área médica. A lo largo de los años habíamos mantenido contacto de forma esporádica. Oye, pregunta aleatoria, ¿cuánto cuesta normalmente una cirugía de bypass cardíaco, ya con el seguro aplicado? Respondió a los pocos minutos. Depende del seguro, pero la mayoría de los planes decentes cubren entre el 80 y el 90%. El gasto de bolsillo suele ser entre 2 y 5.000 dólares. ¿De 2 a 5.000? No 10.000. Sentí que el estómago se me encogía. Pasé las siguientes 2 horas cayendo en un agujero de investigación. Busqué registros públicos sobre la hipoteca de la casa de mis padres. Sin pagos atrasados, sin avisos de embargo, nada. Consulté los registros judiciales del condado con el nombre de mi padre, buscando señales de problemas financieros, bancarrotas, juicios. Nada. Incluso revisé las redes sociales. Mi madre no publicaba mucho,
pero lo poco que encontré no mostraba ningún signo de crisis. 2 semanas antes había compartido fotos de un fin de semana en una posada en Wisconsin. Las personas en ruina económica no se van de escapada romántica. A medianoche, me dolía la cabeza y la sensación de traición crecía, pero aún no tenía pruebas concretas. Todo era circunstancial. Tal vez mi padre se había sido despedido y la empresa simplemente no había actualizado el directorio. Tal vez mi madre exageraba lo del préstamo y la hipoteca para que su situación pareciera más grave. O tal vez, me estaban mintiendo. Esa noche no pude dormir. Repetía las conversaciones en mi cabeza una y otra vez, buscando señales que hubiera pasado por alto. El tono de voz de mi madre cuando llamó, la forma en que mi padre se disculpó, la cantidad exacta que habían pedido, $50.000. A la mañana siguiente, llamé al departamento de facturación del hospital. La mujer que me atendió fue amable pero firme. Por políticas de privacidad, no podía hablar del expediente de mi padre sin su autorización. Soy quien pagó los $10.000 de su cirugía, le expliqué. Solo quiero confirmar que el pago se aplicó correctamente. Déjeme revisar el expediente, respondió. Escuché el sonido del teclado al otro lado de la línea. ¿Podría darme la fecha de nacimiento y el número de seguro social del paciente? Le di la información. La recordaba de memoria, de tantos formularios que había llenado años atrás. Más tecleo, luego silencio. Señora, aquí aparece un pago de $10.000 acreditado el lunes. Pero debo mencionar que el gasto total del paciente, después del seguro, fue de aproximadamente $3.200. El hospital envió un cheque de reembolso por el exceso a la dirección registrada ayer. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Un cheque de reembolso? ¿De cuánto? De $6.800. Le di las gracias y colgué. $6.800. Casi 7.000 que mis padres no habían mencionado. 7.000 que habían guardado, mientras me pedían 50.000 más. Me senté en la mesa de la cocina, con el café enfriándose entre mis manos, tratando de entenderlo. Quizás fue un error honesto. Quizás no sabían aún del reembolso. Quizás había una explicación lógica. Pero, en el fondo, lo sabía. Sabía la verdad. Me estaban utilizando. Intenté concentrarme en el trabajo durante la mañana. Daniele notó que algo andaba mal, pero no me presionó. Me conocía demasiado bien. Al mediodía, mi madre llamó. Hola, cariño, dijo con un tono exageradamente dulce. Solo quería saber cómo estás. Bien, respondí, manteniendo la voz neutra. ¿Cómo está papá? Mucho mejor. Tal vez le den el alta mañana. Pausa. Jessica, sé que hablamos del tema del dinero. ¿Has tenido oportunidad de pensar en lo del monto mayor? Ahí estaba. La petición. Justo a tiempo. He estado pensándolo, sí. Pude oír la esperanza en su voz. La expectativa. Necesito entender bien toda la situación primero, dije con calma. Dijiste que papá perdió el trabajo. ¿Cuándo exactamente ocurrió eso? Una leve vacilación. Hace 6 meses, alrededor de abril. ¿Y cuánto deben de hipoteca? 3 meses. Unos 15.000 en total. Abrí los registros de hipoteca que había encontrado la noche anterior. Pagos al día hasta octubre. Eso es mucho, comenté. ¿Han solicitado ayuda o hablado con el banco sobre una prórroga? Lo intentamos todo. No funcionó, respondió con voz tensa. Jessica, sé que estas preguntas son incómodas, pero realmente estamos en problemas. No te pediría esto si tuviéramos otra opción. Lo sé, mamá. Solo intento entenderlo todo para saber cómo ayudarlos mejor. Claro, tiene sentido, dijo, aliviada. Entonces, ¿nos vas a ayudar? Déjame hacer algunos cálculos y hablar con mi contadora. ¿Podrías enviarme la documentación? Los estados de cuenta de la hipoteca, la carta de despido de papá, cosas así. Así puedo saber exactamente lo que necesitan. Silencio. Tanto, que pensé que la llamada se había cortado. ¿Mamá? Sí, claro.
Reuniré todo y te lo enviaré. Podría tomar unos días. Algunos papeles son difíciles de encontrar. Está bien. Tómate tu tiempo. Cuando colgué, me recosté en la silla y exhalé despacio. Estaba mintiendo. Lo sentí en cada palabra, la vacilación, las respuestas vagas, la excusa del papeleo. Me estaban estafando. Mis propios padres. La rabia llegó lentamente al principio, luego me golpeó de golpe. Caminé de un lado a otro por el apartamento, con la mente girando entre incredulidad y furia. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían mirarme a los ojos, pedirme perdón por años de crueldad, y después manipularme por dinero? Pero incluso mientras me hacía esas preguntas, ya conocía la respuesta. ¿Por qué podían hacerlo? Porque creían que yo seguía siendo la misma chica frágil, la que buscaba su aprobación desesperadamente, la que daría todo con tal de ganarse su afecto. Nunca lo lograrás sin nosotros. Esas palabras resonaban ahora con un nuevo significado. No eran solo una predicción. Eran una amenaza. Una forma de mantenerme dependiente. De hacerme dudar de mí misma, para que siempre terminara volviendo a ellos. Y cuando los desmentí, cuando triunfé a pesar de todo, encontraron una nueva forma de quitarme algo más. Llamé a Daniele. ¿Puedes venir? Necesito contarte algo. 20 minutos después apareció en mi puerta con comida china para llevar y una botella de vino. Háblame, dijo, dejando las bolsas sobre la mesa. Le conté todo. Las facturas del hospital, los registros de la hipoteca, la información sobre el trabajo de mi padre. Todo. A medida que hablaba, su expresión fue cambiando. Primero asombro, luego indignación, hasta transformarse en pura furia. Esos malditos, dijo al final, sin contenerse. Jessica, sabes lo que esto significa, ¿verdad? Sabes lo que están haciendo. Usándome. Peor. Te están manipulando psicológicamente, respondió con el ceño fruncido. Están jugando con tu culpa, con tu deseo de reconciliación, para robarte. Y apuesto a que lo tenían planeado desde el principio. ¿Crees que fingieron la cirugía? Pregunté, casi con miedo a escuchar la respuesta. No. La cirugía seguro fue real. Los problemas cardíacos son comunes en los hombres de su edad. Pero estoy casi segura de que lo vieron como una oportunidad. Una manera de volver a entrar en tu vida y aprovecharse de ti. Me cubrí el rostro con las manos. Me siento tan estúpida. No eres estúpida, dijo con firmeza. Eres buena. Eres compasiva. Eres capaz de perdonar. Y ellos usaron tus mejores cualidades en tu contra. Entonces, ¿qué hago? Daniele me miró con seriedad. La pregunta no es qué debes hacer. Es qué quieres hacer. Pensé en eso por un largo rato. ¿Qué quería realmente? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Exponerlos? ¿Cortarlos de mi vida otra vez? ¿O algo más? Una idea empezó a formarse en mi mente. Era pequeña. Petit, como dicen. Probablemente incorrecta. Pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Quiero que sepan lo que se siente, dije lentamente. Ser traicionados por alguien en quien confías. Descubrir que la persona que creías que te salvaría, es la misma que te destruye. Daniele arqueó las cejas. Te escucho. Durante los días siguientes, armé un plan. Requirió investigación, precisión en el tiempo y un nivel de engaño que no sabía que tenía en mí. Pero cada vez que me sentía culpable, recordaba la mirada de mi padre aquella noche, cuando me dijo que fracasaría. Recordaba los 2 años de silencio. Recordaba cómo me pidieron $50.000 mientras ocultaban un reembolso de 7.000. La culpa desapareció rápido. Primero, llamé a mi madre. Hola, mamá. Tengo buenas noticias, dije con voz animada. Hablé con mi contadora y encontramos una forma de conseguirles el dinero que necesitan. Oh, Jessica, su voz sonaba genuinamente emocionada. Eso es maravilloso. No sabes lo que significa para nosotros. Hay solo una condición. Pausa. ¿Qué tipo de condición?
Quiero asegurarme de que el dinero vaya exactamente a donde debe ir. Así que, en lugar de entregarles el dinero directamente, quiero pagar a sus acreedores yo misma. Contactaré con la compañía hipotecaria, haré los pagos al hospital, lo que sea necesario, pero manejaré todas las transacciones personalmente. Otra pausa. Más larga esta vez. No creo que eso sea necesario, dijo al fin. Podemos encargarnos nosotros de los pagos. Lo sé, mamá, pero de esta forma tengo registro para mis impuestos. Mi contadora insiste en hacerlo así con cualquier préstamo familiar que supere los $10,000. Burocracia aburrida, pero nos protege a ambos. Pude casi escuchar su mente trabajando, buscando una salida. Eso parece innecesariamente complicado, respondió. Somos familia. No deberíamos necesitar abogados ni contadores metidos en esto. No se trata de confianza, mamá, dije con calma. Se trata de protegernos todos. Así todo queda documentado, sin confusiones más adelante sobre quién pagó qué. Déjame hablarlo con tu padre. Por supuesto. Tómense su tiempo. Solo díganme qué cuentas necesitan pagar y cuánto, y yo me encargaré de todo. Prometió que me avisaría, y colgó demasiado rápido. Esperé. 3 días sin noticias. Ninguna llamada, ningún documento, ningún número de cuenta. Al 4.º día, sonó el teléfono. Era mi padre. Jessica, tu madre me contó tu plan de pagar directamente a nuestros acreedores. Sí. ¿Hay algún problema? Solo que, me parece innecesario. Somos adultos. Podemos manejar nuestras finanzas. No necesitamos que nos estés controlando. No intento controlarlos, papá. Solo quiero ayudar de una forma que tenga sentido financieramente. ¿O es que no confías en nosotros? Su voz se endureció. ¿Eso es? ¿Crees que te estamos mintiendo? El silencio se extendió. Podía enfrentarlo ahí mismo, decirle que sabía la verdad. Pero eso arruinaría todo. Claro que no, respondí con voz tranquila. Solo estoy siendo cuidadosa. Es mucho dinero y quiero asegurarme de que se use correctamente, por el bien de todos. Pues parece que nos estás tratando como si fuéramos niños, como si no pudiéramos encargarnos de nuestro propio dinero. No es su dinero, papá. Es mi dinero. Dinero por el que trabajé muy duro. Y si voy a darles $50,000, creo que tengo derecho a saber que se usará bien. Silencio. Luego, su voz bajó de tono. Tal vez no necesitemos tu ayuda, después de todo. ¿Qué? Tal vez podamos resolverlo solos. Nos las arreglamos antes de que aparecieras, y lo haremos ahora. Casi me reí. Después de todo lo que habían dicho, después de rogarme por ayuda, ahora fingían orgullo herido porque no les daría el dinero sin condiciones. Si eso es lo que quieren, dije simplemente. Lo es. Apreciamos la oferta, Jessica, pero creo que es mejor si manejamos esto nosotros, como familia. Pensé que yo era familia. Otra pausa. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, papá, respondí, fría. Sé exactamente a lo que te refieres. Colgué. Esa noche, Daniele volvió a venir, y le conté toda la conversación. Así que se echaron para atrás en cuanto pediste transparencia, dijo ella. Eso equivale a una confesión. Lo sé, pero saber que mienten y poder probarlo son cosas distintas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sonreí. No fue una sonrisa amable. Ahora, tendemos la trampa. Durante las 2 semanas siguientes, ejecuté mi plan con cuidado quirúrgico. Contraté a un investigador privado, algo que jamás pensé que haría, para que documentara el verdadero estado laboral de mi padre y la situación financiera real de mis padres. Necesitaba pruebas. Evidencia sólida, irrefutable. El informe llegó tal como lo esperaba. Mi padre seguía empleado, ganando $75,000 al año. La hipoteca estaba al día. Tenían más de $30,000 en ahorros. No había crisis. No había desesperación. Solo codicia. Con el informe del investigador en mano,
preparé la fase final de mi plan. Era arriesgado. Y requería una sincronización perfecta. Pero si funcionaba, mis padres entenderían exactamente lo que me habían hecho. 3 semanas después de la llamada fría de mi padre, los llamé de nuevo. Adopté un tono humilde, casi arrepentido. Mamá, he estado pensando en nuestra última conversación, sobre papá diciendo que manejarían las cosas por su cuenta. Oh, respondió sorprendida. Sí, hemos estado arreglándonos. Me siento fatal por cómo manejé todo, continué. Tenías razón. Ustedes son adultos. No necesitaban que yo les dijera cómo usar el dinero que quería darles. Fui controladora. Bueno, no diría controladora exactamente. Sí, lo fui. Y lo siento. Viniste a mí por ayuda y yo lo compliqué todo. Así que quiero intentarlo de nuevo, si me lo permiten. Silencio. Podía escuchar sus engranajes mentales girando. ¿Qué estás proponiendo? Preguntó con cautela. Quiero darles los 50.000. Sin condiciones, sin restricciones. Pueden usarlo como necesiten. Confío en ustedes. Su voz se suavizó. Eso es muy generoso, Jessica. ¿Estás segura? Estoy segura. Son mis padres. Estuvieron ahí toda mi vida, incluso cuando fui difícil. Es lo menos que puedo hacer. No sé qué decir, susurró. Tu padre va a sentirse tan aliviado. Solo hay una cosa que me gustaría pedirles a cambio. Nada económico, solo algo personal. Por supuesto, lo que quieras. Quiero tener una cena familiar en Enver. Quiero cocinar para ustedes, mostrarles lo que he construido. Quiero que realmente volvamos a conectar, no solo por llamadas o visitas al hospital. Eso suena maravilloso. ¿Qué tal el próximo viernes? Perfecto. Cerraré el restaurante al público esa noche. Solo nosotros 3. Viernes está bien. Genial. Yo me encargo de todo. Solo lleguen a las 7. Cuando colgué, Daniele me miró con preocupación. ¿Vas en serio con esto? Sí. ¿Y estás segura de hacerlo ahí? En el restaurante, en el lugar que más significa para ti. Precisamente por eso debe ser ahí. Me dijeron que nunca lo lograría sin ellos. Necesitan ver lo que construí a pesar de ellos. Y luego entender lo que casi me quitan. La semana previa a la cena fue eterna. Planifiqué cada detalle con obsesión. El menú, los tiempos, la presentación. Incluso invité a 2 personas especiales, aunque no les conté a mis padres quiénes eran. El viernes llegó frío y despejado. Pasé la tarde cocinando, moviéndome por mi cocina con la precisión de un reloj. Pollo asado con hierbas. Puré de papas al ajo. Zanahorias glaseadas. Pan recién horneado. Comida reconfortante. De esa que evoca hogar, familia, seguridad. De esa que hace que la traición sepa aún más amarga. Daniele llegó a las 6 para ayudar con los preparativos finales. Te ves, tranquila. Muy tranquila, observó. Lo estoy. Por primera vez en semanas, me siento completamente en paz. Eso puede ser muy bueno, o muy malo. Lo sabremos pronto, respondí con una media sonrisa. Mis padres llegaron puntuales, a las 7 en punto. Mi padre se veía más saludable que en el hospital, con algo de color en las mejillas. Mi madre llevaba un vestido que recordaba de años atrás, de cuando todo era más simple. Jessica, dijo ella al abrazarme con calidez. El restaurante es precioso. Más hermoso aún que en las fotos. Mi padre extendió la mano, pero luego cambió de idea y me abrazó torpemente. Qué gusto verte, hija. Los conduje a una mesa colocada en el centro del comedor. Velas encendidas lanzaban sombras suaves. Las copas de vino brillaban bajo la luz. Todo era perfecto. Esto es demasiado, dijo mi madre, sonriendo. No debiste cerrar el restaurante solo para nosotros. Quise hacerlo. Este lugar significa mucho para mí. Y ustedes también. Quería compartirlo de la manera correcta. Conversamos un poco mientras servía el primer plato. Elogiaron todo.
Preguntaron por el menú, los proveedores, los clientes frecuentes. Mi padre incluso admitió que había leído reseñas en línea y estaba impresionado. Realmente lo lograste, dijo, y en su voz había algo que no supe identificar. Orgullo. Remordimiento. Has construido algo extraordinario. Gracias, papá. Lo digo en serio. Me equivoqué contigo. Con muchas cosas. Y quiero que lo sepas. Mi madre me tomó la mano. Los dos nos equivocamos. Pero estamos tan agradecidos por esta segunda oportunidad. Por tu perdón. Sobre eso, dije. Antes de seguir, hay algo que necesito hablar con ustedes. Mi padre dejó el tenedor. ¿Qué pasa? Los $50,000. He estado pensando en ellos, en la mejor forma de ayudarlos. Y me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Preguntó mi madre, su sonrisa tensándose. Me di cuenta de que realmente no conozco su situación financiera. No de verdad. Me dijeron que estaban en crisis, pero no he visto ninguna prueba. Y antes de entregar una cantidad así, creo que merezco saber exactamente a dónde irá ese dinero. La temperatura de la sala pareció descender. La expresión de mi padre se endureció. Ya hablamos de esto, dijo con frialdad. Somos tus padres. No deberías necesitar pruebas. Pero las tengo, respondí. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta que había preparado. Por ejemplo, supe que Northland Manufacturing no ha hecho despidos en el último año. De hecho, están contratando. En su web apareces como gerente de cuentas senior, papá. Actualmente activo. El rostro de mi madre palideció. También consulté los registros públicos de su hipoteca. Están al día, sin pagos atrasados ni avisos de embargo. Jessica, empezó a decir ella, pero la interrumpí. Aún no termino. Contacté con el departamento de facturación del hospital. Y me informaron que, después del seguro, su gasto real fue de $3,200. Lo que significa que los 10,000 que les envié dejaron casi 7,000 de sobra. Dinero del que nunca me hablaron. El silencio se hizo espeso. Pesado. Sofocante. El rostro de mi padre se tensó, igual que aquella noche en que me fui de casa. Mi madre miraba su plato, incapaz de sostenerme la mirada. Así que contraté a un investigador privado, continué con voz firme, para estar absolutamente segura. Y confirmó todo. No están en crisis financiera. Nunca lo estuvieron. Vieron en la cirugía de papá una oportunidad, una manera de volver a mi vida, y la aprovecharon. Usaron mi culpa, mi necesidad de reconciliación, para robarme. Mi padre se puso de pie de golpe, la silla rechinando contra el suelo. ¿Cómo te atreves a acusarnos de robarte? Gruñó mi padre, con el rostro encendido. Somos tus padres. Exactamente, respondí con frialdad. Ustedes son mis padres. Las personas que debieron apoyarme, que debieron creer en mí. En cambio, me dijeron que fracasaría. Me dieron la espalda por completo. Y cuando les demostré que estaban equivocados, cuando construí esto a pesar de ustedes, regresaron solo para ver qué podían sacar. Eso no es lo que pasó, susurró mi madre, la voz temblorosa. No entiendes. Entonces explícamelo. Explícame por qué mintieron sobre el despido. ¿Por qué mintieron sobre la hipoteca? ¿Por qué se quedaron con $7,000 de mi dinero? Y aún así me pidieron 50,000 más. Ninguno de los dos habló. No podían. No había explicación que hiciera esto correcto. ¿Saben qué es lo peor de todo? Dije, conteniendo el temblor en mi voz. No es el dinero. Puedo volver a ganar dinero. Lo peor es que me hicieron creer que habían cambiado. Se disculparon. Dijeron que estaban orgullosos de mí, y les creí. Quería tanto recuperar a mis padres, que ignoré todas las señales de advertencia. El rostro de mi padre se endureció. Siempre has sido tan moralista, tan rápida para juzgarnos. Te dimos todo, Jessica. ¿Y así nos pagas? No me dieron nada, exploté, con más fuerza de la que pretendía.
Me dieron expectativas imposibles, decepción y amor condicionado. Todo lo que tengo, todo lo que construí, lo hice sin ustedes. Pese a ustedes. Entonces, si tanto nos odias, dijo mi madre, con lágrimas corriéndole por el rostro, ¿por qué aceptaste ayudarnos? ¿Por qué ofreciste el dinero? Porque necesitaba saber. Saber si realmente querían una relación conmigo, o solo querían lo que podía darles. Y ahora lo sé. Mi padre me señaló con el dedo tembloroso. Nos tendiste una trampa. Toda esta cena, esta reconciliación, era una trampa. No, papá. Ustedes se tendieron la trampa solos. Yo solo les di la oportunidad de ser honestos. Ustedes eligieron mentir. Necesitábamos ayuda, dijo él con voz áspera. No. Necesitaban dinero. Y hay una gran diferencia. La puerta de la cocina se abrió y dos personas entraron al comedor. Mis padres se giraron, confundidos. Jessica, ¿quiénes son esas personas? Preguntó mi madre. Mamá, papá, dije con calma, quiero que conozcan a la detective Harrison y al detective Walsh. Presenté una denuncia esta tarde por intento de fraude. El rostro de mi padre pasó del rojo al blanco. ¿Llamaste a la policía, contra tus propios padres? La detective Harrison, una mujer de unos 50 años, con mirada cansada pero firme, dio un paso al frente. Señor y señora Brennan, necesitamos hacerles algunas preguntas sobre sus interacciones financieras con su hija. Esto es absurdo, balbuceó mi padre. No tenemos que hablar con ustedes. Es cierto, dijo el detective Walsh, sereno. No están obligados. Pero tenemos documentación de sus solicitudes de dinero bajo falsos pretextos. Mensajes de texto, grabaciones de voz, registros médicos que muestran el costo real de la cirugía. También evidencia de que retuvieron fondos enviados para un propósito específico y los usaron de otra manera. Íbamos a devolverle el dinero, dijo mi madre, desesperada. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Antes o después de quedarse con los otros 50.000? Ella no respondió. La detective Harrison sacó una libreta. Podemos continuar esta conversación aquí o en la comisaría. Ustedes deciden. Mis padres se miraron. Mi madre lloraba abiertamente, el rímel corriéndole por las mejillas. Mi padre permanecía rígido, con las manos cerradas en puños. ¿Esto es lo que querías? Preguntó con voz apenas audible. ¿Destruir a tu propia familia? No, papá. Ustedes destruyeron esta familia la noche en que me dijeron que fracasaría. La destruyeron cuando eligieron el orgullo antes que el amor. Cuando decidieron usarme en lugar de conocerme. Seguimos siendo tus padres, dijo mi madre entre sollozos. No. Los padres apoyan a sus hijos. Creen en ellos. Los aman sin condiciones. Ustedes no hicieron nada de eso. Solo fueron dos personas que me criaron, y ahora creen que me poseen. Mi madre extendió una mano temblorosa hacia mí. Por favor, Jessica, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos enmendarlo. Di un paso atrás, fuera de su alcance. Tuvieron 2 años para arreglarlo. Eligieron no hacerlo. Eligieron volver solo cuando necesitaban algo. La detective Harrison asintió hacia la puerta. Continuemos esta conversación afuera. Mis padres caminaron lentamente hacia la salida, mi padre con un brazo en los hombros temblorosos de mi madre. En la puerta, se volvió una última vez. Te arrepentirás de esto, dijo con voz baja. La familia lo es todo, y tú acabas de tirar la tuya por la borda. No, papá. Ustedes me tiraron hace 2 años. Yo solo me niego a que lo hagan otra vez. La puerta se cerró tras ellos, y el restaurante quedó en un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Daniele salió de la cocina, donde había presenciado todo. ¿Estás bien? Preguntó con cautela. Me dejé caer en una silla, sintiendo como el cansancio y la adrenalina se evaporaban de mi cuerpo. No lo sé. Pregúntame mañana. Las siguientes semanas fueron más difíciles de lo que imaginé. La investigación policial siguió su curso.
Mis padres contrataron un abogado que intentó argumentar que se trataba de un conflicto familiar, no de un delito. Pero las pruebas eran abrumadoras. Mensajes de texto, registros bancarios, el informe del investigador privado, todo pintaba un retrato claro de su engaño. De alguna manera, la historia se filtró. Tal vez desde la comisaría, tal vez por conocidos en común. En pocos días, la gente del círculo social de mis padres lo sabía todo. El club de lectura de mi madre dejó de invitarla. Los amigos de golf de mi padre casualmente tenían los equipos completos. La comunidad que habían cultivado durante décadas empezó a derrumbarse. Su abogado finalmente convenció al fiscal de ofrecer un acuerdo, devolver los $10.000 completos, más una compensación adicional, disculpas formales registradas y libertad condicional sin prisión. Sin cárcel, pero con su reputación destrozada. Poco después, mi padre fue invitado a renunciar a su puesto en Northland Manufacturing. No por los cargos, oficialmente, sino porque la empresa no podía mantener a alguien en contacto con clientes con ese tipo de escándalo a su nombre. Mi madre me llamó una sola vez durante ese periodo. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. Espero que estés feliz, dijo, con una voz tan fría que dolía. Conseguiste lo que querías. Lo hemos perdido todo. Yo no quería esto, mamá, respondí con calma. Yo quería una familia. Quería unos padres que me amaran por quien soy, no por lo que podía darles. Te amamos. Te seguimos amando. No, ustedes amaban la idea de mí, le dije, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Amaban a la versión de mí que encajaba con su plan perfecto, la doctora que los hacía sentir orgullosos frente a los demás. Pero nunca amaron a la verdadera Jessica, la que prefería cocinar en lugar de operar, la que eligió la pasión por encima del prestigio. Eso no es justo, dijo, quebrándose. Nada de esto es justo. Pero ustedes tomaron sus decisiones, y ahora viven con sus consecuencias. Tal como yo tuve que vivir con las suyas hace 2 años. Colgó sin decir adiós. Esperé sentir culpa. Arrepentimiento. Algún indicio de que había ido demasiado lejos, de que había sido cruel o que había destruido algo que aún podía salvarse. Pero no llegó nada de eso. En su lugar, sentí algo distinto. Ligereza. Libertad. Enver siguió prosperando. Sin la sombra constante de la manipulación de mis padres, pude concentrarme por completo en construir algo con verdadero significado. Ampliamos el menú, contratamos a 3 personas más y comenzamos a organizar cenas colaborativas con otros chefs locales. 6 meses después de aquella cena, aparecí en una revista nacional. El artículo no solo hablaba de la comida, sino también de mi historia, de cómo dejé la escuela de medicina, de mi ruptura familiar, de cómo construí un negocio desde cero. La periodista, una mujer llamada Jennifer que pasó una semana observándome, lo tituló, Una historia de resiliencia y redención. No mencioné lo que había pasado con mis padres. Algunas cosas eran demasiado personales para compartirlas con el mundo. Pero hablé del valor que se necesita para empezar de nuevo, de la soledad de los primeros años, y de la satisfacción de demostrarle a todos los que dudaron de mí que estaban equivocados. El artículo atrajo una ola de atención. Las reservas en Enver se llenaron con meses de anticipación. Críticos gastronómicos de otras ciudades comenzaron a viajar hasta Minneapolis solo para comer en mi restaurante. Me invitaron a cocinar en eventos por todo el país. Todo por lo que había trabajado finalmente estaba dando frutos. Y nadie podía atribuirse el mérito más que yo. 1 año después de la confrontación, recibí una carta. Reconocí la letra de mi padre. Estuve a punto de tirarla sin abrir, pero algo me hizo detenerme. La carta era breve. Sin excusas, sin justificaciones. Solo unas líneas escritas con una sinceridad que no esperaba. Tenías razón en todo. Espero que algún día puedas perdonarnos, aunque entiendo si no puedes hacerlo. A pesar de todo, estoy orgulloso de lo que has construido. Siempre lo estuve, incluso cuando no podía admitirlo. Siento haber dejado que mi orgullo destruyera nuestra relación. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón.
Tal vez algún día respondería. Tal vez algún día estaría lista para explorar cómo podría ser una relación con mis padres, con límites claros y comunicación honesta. Pero ese día no era hoy. Hoy tenía un restaurante que dirigir, un equipo que guiar y una vida que vivir bajo mis propios términos. Esa tarde, Daniele me encontró en la cocina, preparando todo para el servicio. «Te ves pensativa», dijo, observándome. «Solo pensaba en todo lo que pasó», respondí. «En cómo habría sido si hubieran sido sinceros desde el principio. ¿Crees que realmente querían una relación contigo, o siempre fue por el dinero?» «No lo sé», admití. «Quizás se convencieron de que querían ambas cosas. Quizás incluso llegaron a creerse sus propias mentiras. Pero ya no importa. ¿Y sientes que esto es un cierre?» Lo pensé un momento. No. Se siente como libertad. Como si finalmente hubiera cortado el último hilo que me unía a personas que solo querían frenarme. «Eso es mejor que el cierre», dijo Daniele, sonriendo suavemente. Y tenía razón. No se trataba de finales ni de comienzos, sino de continuidad. De seguir adelante sin el peso de las expectativas ni la manipulación arrastrándose detrás. Mis padres perdieron su reputación, su lugar en la comunidad y el respeto de todos los que los conocían. Mi padre nunca se recuperó de su renuncia forzada. Eventualmente, se mudaron a un pueblo pequeño, donde nadie conocía su historia. Empezaron de nuevo en sus 60, con nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. Yo aprendí algo esencial, que la familia no la define la sangre, sino quien realmente está ahí por ti, quien cree en ti, y quien te ama sin condiciones. En cuanto a mí, construí algo hermoso desde la nada. Y nadie podrá quitármelo jamás. Al mirar hacia atrás, comprendí que la venganza nunca había sido sobre destruir, sino sobre no permitir que nadie disminuyera lo que había logrado, lo que me había convertido, y lo que siempre supe que merecía.